En las clases anteriores ya habíamos visto que existen al menos 3 métodos para resolver el problema de optimización del consumidor o del productor, porque de hecho se resuelven exactamente igual. Entonces, en esta clase y en las clases subsecuentes lo que vamos a hacer es ver cómo se resuelve un ejemplo paso por paso con cada uno de los métodos. En este caso vamos a ver el método número 1, que es convertir el problema en una optimización de una sola variable. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo primero que debemos de tener en cuenta es que necesitamos nuestros datos. Entonces, imagina que llega un consumidor contigo y te dice: oye, Abraham, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres economista y necesito que por favor me ayudes a descubrir cuál es mi máxima utilidad con respecto a mis datos, por favor. Ah, sí, claro, cómo no. Vas y le preguntas: oye, necesito que por favor me digas cuál es tu función de utilidad. Y él te dice: oye, ¿sabes qué? Que mi función de utilidad es igual un x1, x2, porque la función de utilidad depende de la cantidad demandada del bien 1 y de la cantidad demandada del bien 2. Y entonces es igual a la cantidad del bien 1 exponenciada en alfa, que es un parámetro de sensibilidad que tiene nuestro consumidor. Y además se multiplica por el parámetro o la cantidad del bien 2 exponenciada por su parámetro de sensibilidad. Tú con eso ya puedes optimizar su función de utilidad. ¿Qué es la otra variable que necesitas, o la otra función que necesitas, mejor dicho? Necesitas tu restricción presupuestal, pero eso ya sabes cómo es. Entonces vamos a tener que M, que es el ingreso, sea igual al gasto en el bien 1, que es su precio por la cantidad de bienes que tengas, más el precio 2 por la cantidad de bienes que tengas. Esta se llama función de utilidad. Y esta se llama restricción presupuestal. Restricción presupuestal. Un punto que debes de tener muy en cuenta y que es muy importante es que cuando tú tengas este tipo de funciones, se le conocen como funciones Cobb-Douglas. Las funciones Cobb-Douglas tienen la particularidad de que son muy utilizadas en economía y las vas a ver millones de veces. Entonces, cuando tú tengas un problema de este tipo, lo primero que vas a hacer es aplicar una transformación monótona. ¿Y qué es una transformación monótona? No es otra cosa más que aplicar el logaritmo natural a nuestra función. Cuando tú estés en tus clases de econometría o cuando ya estés modelando, te vas a dar cuenta que muchas veces los datos no los podemos tratar así tal cual como los tenemos. Tenemos que hacer transformaciones o escalar la data para poder efectivamente obtener los parámetros sin sesgados y tener la mayor precisión posible. Y una de las formas en las que los econometristas o los modeladores económicos utilizan, una de las herramientas que nuestros modeladores o econometristas utilizan para poder realizar esto es aplicar logaritmos. Y en microeconomía a eso se le conoce como una transformación monótona. Entonces vamos a tener esto es un warning, es un stop. Oye, ¿sabes qué? ¿Ya viste que es una Cobb-Douglas? Siempre vas a aplicar esto si es una Cobb-Douglas. Si es una Cobb-Douglas, insisto, una Cobb-Douglas se caracteriza porque es la multiplicación de nuestras cantidades o de nuestras variables y se exponencia con su elasticidad. Aplicamos una transformación monótona. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente aplicamos logaritmo natural a nuestra función de utilidad. Vamos a tener que el logaritmo natural, la función de utilidad que depende de la cantidad del bien 1 y de la demanda del bien 2, es igual al logaritmo natural de x1 alfa y x2 beta. Aquí lo que necesitamos es aplicar las propiedades de los logaritmos, que si no las recuerdas, estudialos porque las vamos a seguir viendo. Entonces, el logaritmo natural de la función de utilidad que depende de las cantidades de demanda es igual. ¿A qué es igual el logaritmo de una multiplicación? A el logaritmo natural de las sumas. El logaritmo natural de x1 alfa más el logaritmo natural de x2 beta. ¿Y ahora qué otra propiedad hay? Que como estos son exponentes,
los podemos pasar multiplicando en el logaritmo. Entonces, tenemos que el logaritmo natural de u de x1 a x2 es igual a alfa, que va a pasar multiplicando ahora, por el logaritmo natural de x1 más beta, el logaritmo natural de x2. ¿Sale? Entonces, y listo. Esta va a ser nuestra función objetivo de ahora en adelante. Y la vamos a nombrar, esta es nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2 y esta es nuestra ecuación 3. El siguiente paso es ahora sí donde vamos a empezar a hacer nuestros cálculos de veras. El primer paso a resolver es despejar de nuestra función, de nuestra restricción presupuestal, la cantidad del bien 2. Una vez que tengamos eso, lo vamos a sustituir en nuestra ecuación número 3 o en nuestra función de utilidad. Que no necesariamente es una función de utilidad, si estamos hablando del productor, es función de beneficios. Entonces, vamos a hacerlo. De nuestra restricción presupuestal despejamos x2. Nosotros ya sabemos que la restricción es igual a m, que es igual al gasto del bien 1 más el gasto del bien 2. Entonces, si esto es cierto, simplemente vamos a despejar este x2, que es muy simple. Esta positiva la dejamos de este mismo lado. P2x2 es igual a m menos P1x1, y este P2 está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Entonces, igual a m menos P1x1 sobre P2. Y ahora ya sabemos que la cantidad demandada del bien 2 es igual a esto. Entonces está en función del bien 1. Y la vamos a nombrar nuestra ecuación número 4. Recuérdala porque esta ecuación la vamos a utilizar más adelante. Además de eso, el paso número 2 sería ahora, ok, ya tenemos la cantidad demandada del bien 2. Esa la vamos a sustituir en nuestra función objetivo, que en este caso es nuestra función de utilidad. ¿En dónde? Justamente aquí. Entonces, el paso número 2 es sustituir 4 en 3. Logaritmo natural de la función de utilidad que depende de ambos bienes es igual a alfa logaritmo natural de x1 más beta logaritmo natural de x2. ¿Y cuánto vale x2? Esto que tenemos aquí. M menos P1x1 sobre P2. Esto ya no nos sirve y lo borramos. Y a esta ecuación la vamos a nombrar nuestra ecuación número 4, 5. Un punto importante aquí es que justamente por este paso es que se le conoce así, convertir el problema en una optimización de una sola variable. La única variable de la que depende ahora la utilidad es solamente del bien 1. Tenemos bien 1 y tenemos bien 1. Los demás datos ya están dados. Alfa y beta son sensibilidades o elasticidades de qué tanta utilidad le ofrece cierto bien al consumidor. X1 es la cantidad que queremos determinar. El precio 2 y el precio 1 ya se encuentran determinados, los determina el mercado. Y M, que es, nuestro ingreso, también ya se encuentra dado. Entonces, ahora solo tenemos un problema de una sola variable. Para nosotros encontrar el máximo de la utilidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exacto, lo que tenemos que hacer es derivar para encontrar el máximo o el mínimo, y con la segunda derivada podemos determinar si es un mínimo o si es un máximo. El paso 3 sería derivar la ecuación 5, derivar 5, con respecto a x1. ¿Y cómo hacemos eso? Muy simple. La derivada de nuestra función de utilidad es igual a la derivada de cada uno de los argumentos, porque al final es una suma, ¿no? La derivada, esto es alfa, es una constante, está multiplicando a nuestra variable que vamos a derivar, simplemente se queda y sacamos la derivada del logaritmo natural de x1. La derivada del logaritmo natural de x1 es igual a 1 sobre x1. Entonces, esta parte nos queda alfa sobre x1. Más beta, que está haciendo exactamente lo mismo.
Pero ahora, como tenemos una función que está acompañando todo esto, lo vamos a hacer por el método de la cadena. Para poder aplicar nosotros el método de la cadena, vamos a utilizar beta, que insisto está multiplicando, entonces lo mantenemos ahí, y aplicamos la derivada la derivada del logaritmo natural. Esta derivada nuevamente es 1 sobre lo que está dentro del paréntesis. Entonces, esto multiplicado por 1 sobre m menos p1x1 sobre p2. Y además, tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está adentro de nuestro logaritmo. Por d en dx1 de m menos p1x1 sobre p2. Y esta va a ser nuestra función ya optimizada. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Bajamos el igual y dejamos alfa sobre x1 más beta, que va a multiplicar a esto. Esto es una división de fracciones. Se utiliza la ley del sándwich. Por lo tanto, nos va a quedar más beta por P2 sobre M menos P1 x1. ¿Por qué así? Imagínate que aquí tienes un 1. 1 por P2, P2. Y 1 por M menos P1 x1, M menos P1 x1. Y ahora sacamos la derivada de lo que tenemos aquí adentro. Por simplicidad, para no complicarnos la existencia, vamos a separar esta fracción en sus argumentos. ¿Cómo que en sus argumentos? Esta derivada es lo mismo que tener justamente esto. M sobre P2 sobre P1 por X2. ¿Te acuerdas que cuando tú haces una suma de fracciones y tienen el mismo denominador, simplemente se suma lo de arriba y el denominador es el mismo? Pues lo podemos hacer de manera inversa, que es esto que acabamos de hacer. Lo separamos y ahora tenemos este argumento y este argumento. ¿Pero por qué hicimos esa separación? Observa. Ahora que vamos a multiplicar por cada uno de los argumentos, la derivada de x1 con respecto a m sobre p2, 0, porque no tenemos nuestra x1. Entonces ahí ya mantenemos el signo. Y la derivada de p1, x1 con respecto sobre p2 con respecto a x1 es 1 multiplicado por menos P1, P2, dejamos solamente el P1 sobre P2. Y ahora, pues, seguimos teniendo esta multiplicación. Hacemos la multiplicación y listo. Acabamos de terminar nuestra condición para que se pueda optimizar la función del consumidor. Entonces, igual a alfa sobre x1 más, observa que este P2 y a este P2 se está multiplicando, está dividiendo, se dividen, nos da 1. Por lo tanto, vamos a tener beta P1 sobre M menos P1 x1. Y esta que tenemos aquí es nuestra derivada del logaritmo natural de la utilidad. Y esta ecuación la vamos a nombrar nuestra ecuación número 6. Qué genial, ¿no? ¿Recuerdas qué es lo que teníamos que hacer ahora que ya habíamos calculado la primera derivada? Lo que tenemos que hacer en este punto es igualar nuestra primera derivada a 0 y despejar nuestra cantidad que tenemos aquí y tenemos aquí. Ya sabemos que es igualar 6 a 0 y despejar x1. Que cuando nosotros ya hayamos despejado x1, lo que vamos a obtener es la cantidad demandada de bien 1. Entonces, si esto es cierto, vamos a tener que alfa sobre x1 más beta p1 sobre m menos p1 x1 es igual a 0. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos x1 de este lado y tenemos x1 de este lado. Vamos a separarlas para desaparecer este 0 de una vez. Y este x1, como está en el denominador, lo vamos a pasar en el numerador. ¿Cuánto es esto? Esto es alfa x1 a la menos 1, para pasarlo arriba, y es igual a menos beta P1
sobre m menos p1 x1. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Este m menos p1 x1 está dividiendo, lo pasamos del otro lado, multiplicando. Entonces, tenemos alfa x1 a la menos 1 por m menos p1 x1, y esto es igual a menos beta p1. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar aquí propiedad distributiva. Alfa x1 por m nos queda alfa x1 a la menos 1 m menos alfa x1 a la menos 1 alfa x1 a la menos 1 por p1 x1, y esto es igual a beta p1. ¿Qué podemos observar aquí? Este x1 es como si aquí tuvieran 1, y cuando tenemos la multiplicación de este tipo de exponentes, lo que hacemos es sumar los exponentes. Entonces 1 menos 1 nos da 0. Entonces vamos a tener que alfa x1 a la menos 1 por m es menos alfa p1 es igual a beta p1. ¿Y ahora qué tenemos? Solamente tenemos esta x1, que es la que queremos despejar. Como es la única que tenemos alfa x1 a la menos 1, lo podemos dejar abajo como x1, alfa m es igual a beta p1 más alfa p1. ¿Qué tenemos en este punto? Podemos factorizar de este lado. Y nuestra x1 que está multiplicando la pasamos, y que está dividiendo la pasamos multiplicando. Si esto es cierto, entonces alfa m es igual, aquí p1 y p1 la factorizamos, p1 por alfa más beta, y multiplica por x1. Finalmente, ya este p1 alfa más beta está multiplicando x1, nos está lo pasamos dividiendo. Y al pasarlo dividiendo, pues resulta que vamos a tener que la cantidad demandada del bien 1 es igual a alfa m sobre p1 por alfa más beta. ¡Qué genial! Ya tendríamos la cantidad demandada de nuestro bien, del bien 1. Esta es la cantidad del bien 1 que hace que nuestro consumidor optimice su utilidad. Y esta la vamos a nombrar nuestra ecuación número 7. Qué sencillo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, creo que el paso iba al paso número 6. Vamos a sustituir la ecuación 7 en la ecuación, no me acuerdo qué ecuación era, creo que era la 4. Te lo pongo ahorita en edición. La ecuación en la que lo vamos a sustituir es donde teníamos la cantidad demandada de bien 2. La que te comentaba que le vamos a utilizar más adelante es esa mera. El punto es que esa ecuación provenía de nuestra restricción presupuestaria, que era igual a m, p1x1 más p2x2. Que lo que hacíamos era justamente despejar x2. Entonces x2 es igual a m menos p1x1 sobre p2. Es esta. Sobre esta. Donde, en esta parte donde x1 hace que nuestra x2 dependa de x1. Entonces, vamos a tener x2 es igual a m sobre p2. Recuerda que ya los podemos fraccionar o separar. Menos p1, p2 por todo lo que tenemos aquí. ¿Y cuánto es esto? Alfa m por p sobre p1 por alfa más beta. Ahorita que nosotros terminemos de simplificar esta ecuación, vamos a obtener la cantidad demandada del bien 2. Entonces, la cantidad demandada del bien 2 es igual a, esto lo vamos a aplicar vamos a simplificar. M sobre P2 se queda exactamente igual. Y restamos P1 entre P1, se vuelve 1, y lo dejamos así. Entonces queda M sobre P2 menos alfa M sobre P2 por alfa más beta. Y listo. Esta que tenemos aquí es la demanda del bien 2.
la demanda óptima, o la demanda que hace que nuestro consumidor optimice su utilidad. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, si tú lo que quieres saber de cuánto es utilidad, lo único que vamos a hacer es sustituir esta x1 y esta x2 en nuestra función de utilidad. Y eso nos va a dar el valor de su utilidad. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo o el segundo caso mediante el cual podemos resolver este mismo ejercicio y llegar justamente a estos mismos resultados.